Bueno, ayer estuvimos comenzando y hablamos de 4 analogías o relaciones entre el Señor y la Iglesia. Y vamos a sincoparlos, a abreviarlo un poco. Hablamos del buen pastor y era una relación de confianza, de fe, una relación íntima. Hablamos de la vid y los pámpanos, ¿no? Y eso nos hablaba de una relación fluida, de una comunión. Hablamos de la piedra del ángulo y eso nos habla de una directriz en la vida, una guía. Hablamos de la esposa, como la Iglesia, la esposa de Cristo, ¿y eso de qué nos habla? De sumisión, de obediencia a Dios, de sumisión. ¿De qué manera? Voluntaria, dejando nuestros deseos y haciendo lo que el Señor pide a cada uno de nosotros. Dijimos que el fundamento de la Iglesia está puesto en el Señor, en Jesús. Dice, refrescamos algunos versículos, en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y que Él es el que va a edificar la Iglesia. Ahora, Él ya partió. Él ya ascendió. ¿Y cómo va a seguir construyendo la Iglesia? ¿Cómo? Mediante cada uno de nosotros, a través de nosotros. Somos, como dice la palabra, piedras vivas en la edificación de la Iglesia. Y el primer evento donde Dios utiliza a aquellos que han confiado en Él, lo tenemos en Hechos capítulo 2, donde dice que sus discípulos predicaron con manifestaciones a través del conocimiento en distintas lenguas. El resultado fue que se añadieron como 3.000 personas. Y ahí comenzó la primera iglesia primitiva. En Hechos 3:19, después, ¿está? ¿No está? Es el problema de mi voz, disculpe. Pedro hablando dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los llamaba a arrepentirse y convertirse. Arrepentirse y convertirse para formar parte de la Iglesia de Dios. En Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron o los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Integrar la familia de Dios, integrar la iglesia. Pero además les encomendó algo más que el simple hecho de predicar. En Hechos 1:8 le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, último de... La prédica no debía ser en el ámbito donde estaban, que era Jerusalén, sino que debía ser hasta lo último de la tierra. Y es interesante que marca un ambiente o menciona una ciudad muy particular. Empieza por Jerusalén, sigue por Judea. ¿Qué representan Jerusalén y Judea? Sí, lógico. El reino de Judá. Cuando habla de Samaria, ¿de quién está hablando? De las 10 tribus que se apartaron del Señor. Aún a pesar de eso, ellos también. Y menciona esos lugares como primeros de todo. Vino por los judíos. Las 2 tribus y las 10 tribus. Primero están mencionados ellos. Después, el resto del mundo. Hasta lo último de la tierra. A los gentiles, a todos nosotros. Ahora, la iglesia, ¿cómo estaba formada? ¿Cómo estaba organizada, básicamente? En aquellos tiempos estaba muy sencillo. Eran pocos. Está bien, me van a decir, pero eran como 3.000, 5.000, 6.000. Son muchos. Pero estaban todos en un lugar. Estaban en Jerusalén. Entonces, con los apóstoles podían controlar, podían dirigir a la iglesia. Pero la iglesia, como creía, necesitaba de más. Se acopla. Necesitaba de más. ¿Y qué tuvieron que hacer? Nombrar auxiliares. Los vamos a llamar auxiliares por ahora. Dice Hechos 6, 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de buen testimonios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguéis este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y ¿en qué más? En el ministerio de la palabra. A ver, ¿qué nos dice Hechos capítulo 2, 42? Perseverar en la doctrina. Para perseverar en la doctrina tiene que haber alguien que les estuviera enseñando. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Porque eran los que tenían el mensaje directo, fresquito, nuevito, sin traductores. Traductor traidor tenemos entre los italianos, ¿no? Entonces, era el mensaje directo, tal cual lo habían recibido, lo transmitían. Y así era como la iglesia crecía, porque dice que crecía, ¿por qué? Porque perseveraban en la doctrina. ¿Okay? Entonces los apóstoles dicen, busquen un par de personas para manejar todo este tema administrativo o de servicio, el repartir entre los viudos y entre las viudas y los necesitados. Y la iglesia crecía, pero Dios le había dado una orden, ¿no? Jerusalén, Judá, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estaban todos muy cómodos. Capítulo 8:1 dice, y Saulo, en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. ¿Por dónde? Por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles. O sea, si no lo haces, lo vas a hacer, el plan de Dios se va a cumplir. Te guste o no te guste, se va a cumplir. Y fueron repartidos todos ellos por Judea y Samaria, y algunos aún más allá. 14, Hechos 14, verso
23. Dice que hicieron el viaje y fueron hasta Antioquía. Todos esos lugares estuvieron predicando. Ahora, eso está en Asia Menor, lo que hoy llamaríamos toda la zona de Turquía, toda esa zona. Y dice que en el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, con encomendación al Señor en quien habían creído. Ahora, ¿por qué es necesario empezar a delegar funciones? Porque pensemos algo, los primeros son los judíos, y los judíos estaban acostumbrados ¿a qué? A que una vez por año iban a Jerusalén. Y esta es una iglesia del Señor que no tiene un templo. No hay un templo. ¿Cuál es el templo? Cada uno de nosotros. Pero necesita tener una guía, alguien que cuide. Entonces, en cada lugar donde se podían juntar, reunir creyentes bajo el Espíritu, a alguien que... Perdón, lo tenía que haber apagado y que no moleste. Necesitaban que alguien estuviera pastoreando esos lugares, estuviera coordinando, estuviera cuidando de que no se desviaran de sus pensamientos. En Tito, vamos a volver más en detalle a estos temas, pero 1:5 dice, a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Hacía falta alguien que cuidara de la doctrina, corregir los errores que se fueran produciendo y que alguien custodiara. La iglesia estaba explotando, la expansión era muy rápida. Y sabemos que cuando algo se expande rápidamente, Satanás se ocupa de piedras en el camino. Entonces, el Señor le había dado instrucciones a sus apóstoles para que custodiaran o previeran de esos ataques, para evitar de que las iglesias fueran, o los que se reunían, la iglesia no fuera desviada de los principios del Señor. Se formaron así todas las iglesias locales. Antes habíamos dicho que la iglesia podía ser local, universal, ¿ok? Entonces, se fueron formando todas las iglesias locales y en cada una de ellas fue necesario gestionar que hubiera alguien que pastoreara las iglesias. Además, porque Hebreos tiene una recomendación. Hebreos 10, 24 y 25 dice, respecto de los hermanos, de los que tenían en esas iglesias locales, dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, la necesidad de estar unidos, la necesidad de alentarnos unos a otros, la necesidad de edificarnos unos a otros. Esa expansión que está teniendo la Iglesia obliga que los apóstoles empiezan a salir de Jerusalén para ir a los acontecimientos que van pasando en los distintos lugares donde se va expandiendo la Iglesia. Y tenemos la sorpresa en Hebreos 11, Hechos 11,
Dice 11, 19, 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, a Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Ok? Pero, había entre ellos otros varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a ¿quiénes? A los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. La prédica, primero por temor o por duda, iba a los judíos. Y aquellos que estaban un poco más aventureros, o menos, como diríamos hoy, menos etiquetados, empezaron a compartir el Evangelio con los griegos. Y ellos también fueron alcanzados por el Señor. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que se convirtió al Señor. Vemos a lo largo de Hechos que la iglesia se expande y se va expandiendo por todos lados, los viajes de Pablo, todo, y va llegando hasta lo último de la tierra en aquellos momentos conocidos. En aquellos momentos conocidos. Pero toda esta propagación rápida conlleva dudas, conlleva aventureros, conlleva a que gente quiera hacerse importante. No es fácil mantener en obediencia perfecta al porque están los intereses personales. Y la iglesia o los hermanos que iban creyendo iban siendo influenciados por otros por cuestiones de ambiciones personales. Yo tengo poder, yo tengo influencia, y era necesario corregir esos problemas. Para lo cual Pablo le enseña a Timoteo, le enseña a Tito, de que vaya nombrando a esos ancianos, pero les da ciertas características para esas personas que van a ir liderando la iglesia. No cualquiera, algunas particularidades, para poder mantener la línea de conducta, que sean testimonio para los que se congregan en ese lugar y evitar las divisiones. Juan 17, 21 nos habla de algo que es clave en todo lo que es la iglesia. Dice, es la oración del Señor, ¿no? Dice, voy a leer a partir del 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la prédica de aquellos que han creído, que van a reproducirse en otros que van a creer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor. Pero no solamente que aquellos que se han convertido crean en eso, sino que ellos también sean uno en nosotros. Habla de una unidad, todos unidos en un mismo ser, que es el Señor. Tú y yo uno somos, y ellos lo sean en nosotros. Uno solo. Ahora, muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado?
¿El hombre se ha comportado de esa manera? ¿Como uno solo? No. Se han generado movimientos de todo tipo y color. Se han generado movimientos de todo tipo que han generado divisiones, generado divisiones de la palabra. Tenemos los agnósticos, ¿no es cierto?, los montanistas, aquellos que han tratado de cambiar la escritura, los que el arrianismo, o sea, han tratado de ir cambiando la interpretación de las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles. ¿Por qué? Para tener importancia, para no confrontar 100% con la verdad, para amenguar las exigencias del Señor. Colosenses 2:8. Bueno, equivoqué la referencia. Ah, no, perdón. Equivoqué la página. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas. Detalles. Interpretaciones. Mediante sutilezas, huecas sutilezas o según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de... La otra vez ¿está bien cantar coritos? ¿O hay que cantar nada más que los himnos que tenemos en los himnarios? ¿O hay que cantar solamente salmos que están en la Biblia? Eso ha traído divisiones. Ahora, eso lo veremos mañana, ¿no? Pero el Señor dice cantar de nuestro corazón. No son solamente los salmos, no son solamente los himnos, no son solamente los coritos. Lo que tenemos en el corazón, la alabanza a Dios, es que surge de nuestro corazón. Y algunos dicen, ah, no, si no es salmo, no se puede. Es la dureza de nuestro corazón, la dureza de nuestro pensamiento. Y encontramos gente que sin conocimiento dice, tiene razón, es lo que está en la palabra y hay que ajustarse a ella estrictamente. Hay que ajustarse a la palabra, pero no en esos puntos. Y esas sutilezas son las que se usan para generar división. Entonces, la Iglesia necesitaba tener, como mandaron los apóstoles, gente que lidere la Iglesia y que esas cosas las pasen por alto o confronte con la palabra. Y eso llevó a que aparecieran movimientos y la Iglesia fuera dividida o sea influenciada por hombres que pensaban nada más que en lo que ellos querían o por sus intereses. Y se olvidaban de que la Iglesia es una sola. Recién lo leímos. Yo en ti y ellos sean en nosotros. La Iglesia es una sola. No hay 22 distintas.
Hay una que esté desparramada a lo largo del mundo, la iglesia de calle Sarabia, la calle de García del Río, perfecto, pero una sola, un solo espíritu. Dice Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una esperanza de vuestra vocación. Uno. No la de acá, no la de allá, es uno. Es una sola. Romanos 12. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen una misma función, no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. No hay varios cuerpos, hay uno solo. Y esa es la iglesia del Señor. Dijimos antes, ¿fundada sobre qué? Sobre el fundamento que es el Señor. Una sola, no varias. Una sola. Vamos a mirar algo controversial. Voy a usar algo que está en la Biblia para ver qué es. Somos los hombres los que generamos más de una iglesia. La Biblia habla de una sola, pero los hombres somos los que generamos más de una. En Mateo 19, verso 3, dice: vinieron entonces a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es liso al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Por qué, pues, mandó Moisés a divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Qué fue lo que cambió? Los hombres cambiaron el mandato de Dios. Una sola carne, mas por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió. No fue así al principio. Fue por decisión de hombres. La división de la iglesia del Señor es por división de los hombres, porque Él hizo una sola. Ahora, la iglesia se fue evolucionando. Constantino hizo algo masificó la iglesia, y cuando quiero decir masificó, por decreto son todos cristianos, todos creyentes. No estoy diciendo convertidos, estoy diciendo creyentes, nada más.
todos creyentes. ¿Y de ahí de qué derivó todo eso? Derivó en la Iglesia católica, con todas sus pompas. Y ahí cambiaron algunas cosas cuando aparece la Iglesia, porque antes no se oraba a los santos. Y ahora se oraba a los santos. Antes era el Señor. Y ahora la misa. Antes se participaba de los símbolos. Ahora empezaron de nuevo a participar, pero antes no se participaba. O sea, pasamos de una reunión íntima con el Señor a una reunión donde alguna persona dirigía toda la reunión y no había partícipes, eran espectadores. En la cena del Señor somos partícipes, en la misa se es espectador. Se fue trastocando lo que el Señor había enseñado en procedimientos humanos. Se compartía, como dice Hechos 2:42, se perseveraba en la doctrina. ¿Y la doctrina? ¿Qué pasó con la doctrina? La transmitía una persona según su interpretación. No tenía el pueblo acceso a la doctrina de los apóstoles, tenía acceso a la doctrina que le daba la Iglesia. ¿Y eso qué es lo que trajo? Trajo el comercio. Usted me va a decir, ¿cómo el comercio? Justo lo hablábamos. Esa actitud que tuvieron los líderes de la Iglesia católica en aquellos momentos, derivó en que empezaron a hacer comercio. Comercio, que ¿cuál fue? Las indulgencias. Y eso forzó a alguien a pensar y ver dónde estaba escrito. Y surgió la Reforma. Dios se ocupa de que su palabra sea respetada. Tomará su tiempo, pero siempre el Señor mueve corazones. ¿Y quién lo detectó? ¿Cómo? Lutero. ¿Pero qué era Lutero? Un sacerdote. Un sacerdote que buscaba la realidad, la verdad en la palabra de Dios. Después, porque no cambió la estructura, la Iglesia luterana no cambió la estructura, pero él sacó a la luz algo, la justificación por la fe. La justificación por la fe. Ya no era bien, sino que era por la fe. Surgen entonces, y estoy haciendo un poco de historia, entonces la Reforma y las iglesias reformadas, la Iglesia de Inglaterra. Pero la Iglesia de Inglaterra, ¿en qué se separa? Se distancia o diferencia de la Iglesia romana. Nada más que en el líder, que en vez de ser el Papa, es la reina. Es el rey de Inglaterra. No hay cambio ahí. Pero se hace local. Introduce algo interesante, que las reuniones se desarrollan en el idioma local. Sale de la Iglesia de Escocia, los presbiterianos, y ahí sí hay diferencias. Pero los presbiterianos se separan porque no quieren, los escoceses tienen alguna tirria con los ingleses, ¿no? Entonces se separa y sale la Iglesia de Escocia con los presbiterianos. Y así se van generando en cada nación lo que se llaman los protestantes. Protestan contra Roma, los protestantes. Y en cada lugar se generan iglesias locales, algunas respetando al pie de la letra la palabra del Señor y otras no, pero en influencia
y a ya no depender de una persona. Hay una estructura piramidal, pero se empieza a difundir, a abrirse la estructura. Y cada una de ellas trata de ajustarse a la doctrina con distintas variantes y buscan de ajustarse a la palabra de Dios. Ahora, es algo interesante, ¿no? Porque todo este planteo de la reforma y de las iglesias locales, ¿en qué estaban involucradas? O mejor dicho, ¿en qué estaban concentradas? En su problema local. ¿Y esto a qué les hace pensar? Cuando el Señor encomienda a los apóstoles, les dice Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último en la tierra. Las iglesias en aquel momento no pensaron en la expansión, pensaron en su problema local. Y hubo todo un tiempo donde la iglesia no se expandió. No se hacía la obra que el Señor le había encomendado a la iglesia. En Juan 17, en la oración del Señor, vuelvo a repetir lo mismo, mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se quedaron ahí y no propagaron la palabra del Señor, no la llevaron más allá, se quedaron en ellos. Era llevar la palabra a todos lados, ¿no es cierto? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se quedaron ahí. El Señor 17-18 dice, así como tú me has enviado, así yo los envío al mundo. Y no lo estuvieron haciendo, estuvieron localizados. La iglesia, ¿quiénes está compuesta? Hebreos 1.8, Hechos 8.1. Hechos 8.1. Tenían que haber salido a todos y no salieron, y fue necesario que fueran combatidos, perseguidos para salir. ¿Qué pasó con los en Inglaterra? Cuando empezaron a cuestionar a los reyes, los creyentes, tuvieron que escapar. ¿Y a dónde fueron? Se fueron a Estados Unidos. Y ahí comenzó nuevamente la expansión de la iglesia. Ahí comenzó nuevamente la expansión de la iglesia. ¿Por quiénes está formada la iglesia? Vamos a avanzar un poco. ¿Por quiénes está formada la iglesia? Por todos aquellos, como dice Juan 1.12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, seamos un poco más adelante. Pablo les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Acá hay un par de condiciones para integrar la iglesia. Primero habla de creer. Después habla de arrepentirse. Y agrega algo más, convertirse. Ahora, veamos esta palabrita, Lucas 13:3.
es el Señor el que está hablando, ¿no? Y dice, os digo, no, respecto de la respuesta, si no os arrepentís, todos pereceréis. Está hablando de una condición, arrepentirse. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Segunda Corintios 7. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Arrepentimiento. ¿Es posible creer? Sí, todos creemos. ¿Es posible confesar? Sí, es posible confesar. Nuestro país está día por día en los diarios, los leemos y todo. El delincuente confesó que hizo esto, lo demás y esto. Entra en la cárcel, sale y vuelve a hacer lo mismo. Confesó, pero sigue haciendo lo mismo. ¿Él cree en la justicia? Cree en la justicia. ¿Confiesa? Confiesa, pero sigue haciendo lo mismo. ¿Se arrepintió? ¿Qué implica el arrepentimiento? ¿Cómo? Bien, pero ¿qué implica? Un cambio de mente. Pero hay algo... correcto, eso es conversión. Arrepentirse y convertirse, o sea, en vez de ir para allá, voy a ir para allá. ¿Ok? Bien. El arrepentirse tiene que ver con nuestro orgullo. Voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer? Es ceder nuestro, o mejor dicho, no ceder, someter nuestro yo a la voluntad de Dios. Lo que quiero no es lo que Dios quiere. Me arrepiento de hacer eso y me someto a la voluntad de Dios y convierto. Voy para el otro lado. Por eso es que la palabra dice, así que arrepiéntanse y conviértanse. Creyentes, muchos. Convertidos, procurad entrar por la puerta angosta, dice la palabra de Dios. Y ancho es el camino que lleva a la perdición. El Señor entrar por la puerta y convertir. Cada uno de nosotros debemos estar en esa línea. Pero la iglesia, ¿quién la edifica? El Señor. Yo edificaré mi iglesia, dice en Mateo, ¿no es cierto?
pero él ya partió. Y una de las funciones de la iglesia que él dijo es ir y hacer discípulos, para lo cual tiene que haber gente preparada para compartir la palabra de Dios. Y Efesios nos dice qué es lo que el Señor empezó a hacer. Efesios capítulo 4, verso 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él procuró de personas para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Hechos 2:41, ¿qué decíamos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El Señor constituyó personas como apóstoles. Y los primeros convertidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eran necesarios los apóstoles y los profetas en los primeros tiempos porque no había la escritura, había transmisión oral. Y dice que él constituyó también a evangelistas, había que predicar. Necesitaba quien cuide de ellos, pastores y maestros. ¿Estos qué son? Son dones, pero no son dones del Espíritu. ¡Qué choque! No son dones del Espíritu, sino que son hombres con el Espíritu de Dios para la iglesia. Son dones, espíritus, es siempre el mismo espíritu, pero con una característica distintiva, permanente, puestos por el Señor. Y tenemos los otros dones, los dones del Espíritu Santo, que son distintos. Todas las iglesias tienen ¿qué? Pastores y maestros. ¿Todas las iglesias tienen todos los dones? No necesariamente. Hay una diferencia. Unos son puestos específicamente por el Señor y otros son repartidos por el Espíritu. Ahora alguno me dirá, pero el Espíritu Santo, el Señor, Dios Padre, son uno solo. Correcto, son uno solo. Pero Dios pone en cada uno algo en particular. Y en este caso, para estas 4, llamémosle así, aplicaciones, Dios puso su dedo en particular. No lo hizo a través del Espíritu Santo, que dio dones como les pareció, sino que fue de manera específica y permanente. Los otros dones no son permanentes. Dice 1 Corintios 1:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cada miembro requiere de la ayuda de los otros dones o de los otros miembros para poder funcionar. Dice 1 Corintios 12:1, ahora también hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Dios dio los dones para la edificación, repartió el Espíritu dones para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia, de nosotros, unos a otros.
12:11 de 1 Corintios. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Son los dones del Espíritu Santo. Y dice que porque a este es dada Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. En Romanos encontramos los mismos dones más otros que no están mencionados en Corintios, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que no es dada, si el de profecía, si el de servicio, si el de enseñanza, el de exhortación, el de repartir, el de presidir, el de misericordia, se nos mencionan todos los dones que han sido dadas a la Iglesia. La Iglesia empieza a tener una forma, empieza a tener actividades, empieza a tener, el organismo empieza a tener vida a través de cada uno. Yo tengo un don, tú tienes otro, él tiene otro, cada uno tiene un don distinto según el Espíritu como ha querido darlo y repartirlo. Y según la necesidad del momento. Pero hay un orden en la Iglesia. Mateo 21, Mateo 21, versos 23 y 24, dice, el Señor está en el templo y dice, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, si me contestáis también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Quién le dio la autoridad? La recibió del Padre. Y todos estaban inquietos de quién fue el que le dio la autoridad. Primero, él era la autoridad. 1 Corintios 14:33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Eso está marcando que tiene que haber un orden, no que tiene que haber confusión en la iglesia. Estoy llevándolos a una conclusión. Hechos 20, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Está mencionando personas que tienen cierta autoridad derivada de parte del Señor, que es el dueño de la iglesia. Dice que la ganó con su propia sangre. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La cabeza es el Señor, y el Señor deriva la autoridad hacia los ancianos, los obispos, los pastores, los responsables que van a ser de la iglesia. Efesios 1. Y si sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. La autoridad de Dios fue cedida a la Iglesia, y en la Iglesia la autoridad fue cedida a los pastores. Dios ha hecho una estructura de orden para que la Iglesia pudiera funcionar en orden, como dice la palabra, para que crecieran hasta la estatura de la plenitud del Señor. Ese es el objetivo de la comunidad de la Iglesia, de los congregados, que nos ayuden unos a otros en el conocimiento del Señor, de lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Ese es el orden que Él pone. Dice: y ha puesto pastores y ancianos. ¿Para qué? Para gobernar y cuidar de la congregación. Y vamos a empezar a ver algunas cosas respecto de estas personas. Primera Timoteo, dice, pues son autoridad, ¿no? Dice: los ancianos gobiernen bien, por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Reconocimiento y cuidado para con los pastores, los líderes. Pero tienen responsabilidad. Primera Pedro dice: apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, el Señor fue poniendo personas y sigue poniendo personas. ¿Para qué? Para la grey, para cuidar de la congregación, pero que tengan la capacidad de poder enseñar y transmitir fielmente las palabras de Dios, cuidando de ellas, no, y ahí habíamos dicho, no por interés personal, sino en respeto a Dios. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. La posición no es de los hombres, es que el Espíritu Santo los ha puesto en esa posición de apacentar a la grey, de responsabilidad. No solamente apacentar la grey. En Tito dice: respecto de los responsables, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con santa enseñanza y convencer a los que la contradicen. No la interpretación de que cada uno quiera, sino que dice cómo con sana enseñanza. A ver, ¿qué es lo que obra en el hombre? ¿Lo que yo digo o lo que está escrito? Yo puedo influir, puedo alterar alguna palabrita y hacerlos desviar. Pero acá está diciendo que sea buen retenedor de la palabra y que sana enseñanza, no transgiversando la palabra.
porque hemos sido puestos para el crecimiento y la edificación de la Iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros, no solamente los pastores, no solamente los ancianos, cada uno de nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones fueron para provecho. Y cada uno de nosotros tiene ese provecho para el de al lado. Ahora, Dios delega parte de su autoridad como cabeza en pastores y ancianos y empieza a poner requisitos, porque no cualquiera puede estar en funciones. En el mismo Tito, ya que estamos ahí, le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieres anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora veamos qué es lo que dice respecto de los ancianos de cada ciudad. Verso 6. Y empieza a mirar y dice: que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Uy, qué problema. Marido de una sola mujer. ¿No les ha llamado la atención ese término? Marido de una sola mujer. Vamos a hacer una disquisición después. Tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, dominio propio. Tuvo una cantidad de requisitos para que pueda ser líder de la Iglesia. Ahora, cuando dice marido de una sola mujer, ¿qué implica? La Iglesia ya no era de judíos solamente. En el judaísmo una sola mujer. Ahora la Iglesia es de los gentiles también. Y los gentiles, ¿cuántas mujeres tenían? Tenían una mujer. O sea, tenían otras, pero tenían una. Ahora los gentiles podían tener todas las que tanto y pudieran sostener correctamente. ¿Ok? Ahora dice de una sola mujer. Bendición. Porque esté abocado a alguien solo. Si son varias, la distracción es mayor. ¿No le llamó la atención eso? Particularidad. Ya estaba abierta la Iglesia, la salvación, a los gentiles. Y los gentiles tenían otros principios y ahora tenían que cambiarlos. Entonces se iban incorporando a la Iglesia, pero para ciertas responsabilidades tenían que cubrir ciertos requisitos. Y una sola mujer. Además de irreprensible, no dado al vino, sobrio, dominio propio, de buen testimonio para con otros. En 1 Timoteo encontramos a ver, habla de hijos creyentes. ¿Okay? Cuando el hijo se casa, ¿qué dice el Señor en la dejará a su padre y a su madre? Ya no están más bajo la responsabilidad de los padres. Entonces, a partir del momento que se casan, ya no están más bajo la responsabilidad de los padres. Igual los padres nos preocupamos igual por los hijos, ¿no? Pero bueno,
digamos que ya está. Queda un intervalo entre los que se casan y los que son mayores de edad. ¿Son responsabilidad de los padres? Es una gran disputa, ¿no? Una gran incógnita. Están todavía bajo la responsabilidad de los padres. Están todavía. Aunque legalmente son mayores de edad. Ahora, en el judaísmo tenemos lo que se llama la bar mitzvah. Lo habrán escuchado, supongo. ¿Qué es eso? Es cuando el joven asume la responsabilidad de sus actos delante de Dios. Ya no están bajo la tutela del padre la responsabilidad. Como cristianos, eso no existe. Pero Romanos dice, cada uno dará razón de sí. Mi hijo va a tener que dar razón por lo que él hace. A mí el Señor me va a decir, ¿por qué no lo corregiste? Me va a pedir a mí por cómo lo cuidé de él, pero no por los actos de él. Los actos de él los va a tener que responder él. ¿Te responde? Bueno, a ver, no lo tomen como una regla, ¿no? Cuando nuestros hijos son ya mayores de edad desde el punto de vista legal, no voy a hablar de 18, sino que voy a hablar de 20 años para arriba, ya ahora con 18, 16 votan, ya tienen responsabilidades sociales, ¿no? Pero ya cuando son mayores, como era en mi época, a partir de los 21, creo que los padres ya no tenemos mandato sobre ellos. Podemos aconsejarlos, pero ya ellos toman sus propias decisiones. Y en nosotros está en dejarlos en libertad que vayan tomando sus decisiones. Porque en algún momento tienen que tomar vuelo propio y ser responsables de todo lo que hacen. Ahora, lo que tú me dices de que ancianos que han dejado el ancianato porque sus hijos mayores se han desviado, eso es una carga individual delante del Señor. Hasta cierto momento, el padre tiene 100% de influencia en las decisiones que va a estar tomando el hijo. Hay un punto donde ya el hijo tiene su propia personalidad desarrollada y capacitado como para poder hacer las cosas que a él le parece que tiene que hacer, buenas o malas. Él ya tiene el conocimiento de la palabra. Él sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y en la medida en que crecemos y somos obedientes a la palabra, vamos a estar discerniendo entre lo bueno y lo malo. En la medida en que progresamos en el conocimiento de la palabra, vamos a estar discerniendo entre lo mejor y lo excelente. Si has hecho un trabajo con tus hijos donde ellos puedan empezar a discernir de esa manera, ya no tenés más que aconsejarlos y ellos ya son responsables. Y en vos queda el reconocer si te has equivocado en la educación de tu hijo o no, o si considerás que te has equivocado o no. Y ahí vos dejarás o no dejarás las funciones que estás cumpliendo. A ver, había un periodista que... ¿Ok? No sé si te responde, pero hay un punto donde no está escrito. Indudablemente
Correcto. Lo respetan, lo estiman, lo consideran, digamos, legalmente parte de ese como anciano. Si él no puede controlar, digamos, el libre albedrío o las decisiones de sus comandantes, ¿quién juzga que debe o no abandonar en la pregunta? Digamos, hay decoro, hay honor, hay palabras fundamentales del comportamiento del ser humano en que cada uno asume, no, yo por honor a mi trayectoria, por respeto a la Iglesia, a Cristo, no puedo seguir como hacer. Se puede llegar a discutir o él lo puede poner en tela de juicio de la congregación. A ver, si el hijo mayor, estamos hablando de hijo mayor, ya estamos hablando de más de 20 y pico de años, ¿no? ¿Okay? O ¿cómo es que ahora le llaman los niques? Con 30 años en casa o con... Bueno, en fin, si estamos hablando de casos así, digamos, mi manera de ver es que no está acá escrito, o sea que acá caemos en las interpretaciones o las extensiones de las palabras del Señor, o el entrelínea, si queremos llamarlo también. Creo que ahí ya la responsabilidad es del hijo. Ya está. Ahora, el padre puede sentir que no va a tener ascendencia en la congregación por el testimonio del hijo. Si va a ser un motivo de tropiezo para los hermanos, me parece perfecto que diga, me corro. Los hermanos reconocen que él es responsable de esa circunstancia, él puede seguir. Pero nunca nos olvidemos de que no tenemos que ser piedra de tropiezo para nadie. Pablo habla muy claro en Corintios, ¿no? Dice que lo que haga sea para la gloria de Dios. Lo que haga, todos nuestros actos. Si alguno de esos actos puede servir para molestar a alguno de los hermanos en su relación con Dios, no lo hagas. Entonces, si va a ser mi trabajo como anciano motivo de que alguno empiece a sentirse molesto o algo, en tanto y en cuanto que no sea murmuración o cosa por el estilo, ¿no? Porque eso tenemos que saber que Satanás va a estar tratando de provocarlo. Pero si va a ser motivo de tropiezo para ese hermano o para alguno que recién ingresa, como dice la palabra, los débiles en el conocimiento, me corro. Pues yo prefiero la gloria del Señor, listo. Ahora puede suceder algo también, que no haya quien me reemplace. Y ahí tenemos un problema. Pero yo haría eso. Si alguno de mis hijos se da en esa circunstancia y demás, y voy a ser causa de tropiezo para alguien, me corro. Voy a estar en paz con el Señor, voy a estar en paz con los hermanos, y no le voy a dar motivo a Satanás para que haga tropezar a los hermanos. Que es lo importante. Lo que planteás, te digo, abunda, terrible. Bueno, ustedes manejan el tiempo. Listo, ok.